En esta ocasión mi grupo está conformado por Gonzalo Velázquez Carvajal, Araceli Guerrero Abad y yo, Luis Pereira. En esta ocasión estaremos explicando el capítulo 4, Deleite para la Arquitectura, del libro escrito por Leland M. Roth en 1993 titulado Entender la arquitectura, sus elementos, historia y su significado. Un libro en el que este reconocido historiador trata de explicarnos la arquitectura desde su punto de vista. Comenzaremos a explicarles partiendo de la percepción visual. Siendo que el placer que extraemos de la arquitectura proviene de la percepción que tenemos sobre ella, podemos decir que los ojos y la mente procesan la información y le dan un sentido y un significado. Esto es fuertemente relacionado con el instinto de supervivencia humano. Proximidad. Tendemos a ver los objetos como formando un dibujo, es decir, considerar los puntos en el espacio como un plano y representarlos de esta manera. Esto se puede ver claramente en la representación que hay de las constelaciones, por ejemplo la Osa Mayor, donde se dibujan juntas sin considerar en realidad la distancia que hay entre ellas y la distancia que hay entre ellas y la Tierra es proximidad o su lejanía. Repetición, tendemos a apreciar como iguales distancias o separaciones que no lo son. Es decir, si tuviéramos una serie de puntos semi-equidistantes, nosotros los consideraríamos como equidistantes. Y un claro ejemplo de esto es las columnas extremas del Partenón griego, las cuales son un poco más anchas, están colocadas un poco más juntas y dan la sensación de un conjunto organizado de objetos iguales, cuando en realidad son una secuencia muy particular de desigualdades. La figura más sencilla y más grande. Cuando la mente encuentra elementos que puede reconocer, ella misma se encargará de rellenar los espacios en blanco para completar las figuras y completar la figura más sencilla y más grande. Un claro ejemplo de esto sería esta imagen, en la cual la mente tratará de rellenar los espacios en blanco para completar las formas. Relación figura-fondo. Una imagen vista en el contexto de otra que la encierra será interpretada como una forma sobre un fondo, dejándole a la mente para decidir cuál es cuál. Un claro ejemplo de eso sería la copa Rubín, donde podemos ver un jarrón blanco sobre un fondo oscuro o dos caras, una frente de otra, sobre un fondo claro. Proporción. La mente selecciona relaciones matemáticas y geométricas o proporciones en los objetos. Un ejemplo de eso sería el modulador de Le Corbusier, donde todos los elementos están dispuestos de cierta manera para que se aprecie una proporción y relación como conjunto. Buenos días, profesor y compañeros, mi nombre es Araceli Guerrero y el día de hoy les voy a hablar acerca de tres elementos de la arquitectura: la escala, el ritmo y la textura. La escala. ¿Realmente sabemos qué es escala o simplemente cuando hablamos de escala pensamos que estamos hablando de tamaño y ya? No. La escala es el término que nos va a permitir entender la relación entre la dimensión de un edificio y nosotros. Frank Lloyd, un conocido arquitecto y diseñador de interiores, proyectaba sus casas a una altura que él consideraba adecuada. Esta altura era 1,74 m. Coincidentemente, esta altura era la misma que su talla. La escala se puede determinar a través de distintas claves visuales, como por ejemplo las ventanas, los peldaños, las puertas, entre otras. Pero es importante tener en cuenta que no en toda obra arquitectónica va a funcionarnos esta técnica, como por ejemplo la biblioteca Beinecke del arquitecto Bunshaft. Realmente no facilitaba clave alguna. Aquí tenemos algunas imágenes. El ritmo. Personalmente yo creo que es uno de los elementos más importantes de la arquitectura. ¿Por qué? Porque este te va a permitir generarle un orden al edificio o a la obra arquitectónica en sí. Entonces puede generarse de distintas maneras, como por ejemplo las columnas en una columnata, los pilares en una arcada, o si no la separación de ventanas en un muro, de distintas formas realmente, pero yo creo que es uno de los más importantes. Para que nos quede un poco más claro el concepto de ritmo, vamos a hablar acerca del Hospital de los Inocentes en Florencia. ¿Pero por qué? Porque este hospital mostraba una regularidad en el ritmo en la arcada de la fachada. Aquí podemos ver algunas imágenes en las cuales se puede evidenciar ello. Además, este hospital contaba con una claridad y con un orden, lo cual era característico del Renacimiento italiano. Por otro lado, también tenemos al Jardín de PalazzoEte, el cual a simple vista nosotros podríamos decir que el ritmo es igualmente de una arcada regular, pero si observamos a detalle y si vemos el ritmo de izquierda a derecha, notaremos de que es una composición simétrica bilateral. Aquí podemos ver unas imágenes de esta obra. Finalmente hablaré de la textura. Nos hemos preguntado qué es la textura. La textura es un recurso utilizado para proporcionar variedad. Tenemos dos tipos de textura, la textura visual y la textura táctil.
La textura visual. La textura visual consta de un dibujo visual a gran escala. Si queremos hablar de un ejemplo claro de textura visual, podríamos hablar del secretariado de Chandigarh. Este se manifiesta a través de la variación en las celdas de despacho o en las texturas más irregulares en la sala de reuniones de mayor tamaño. Aquí podemos ver algunas imágenes de la obra mencionada. La textura táctil consta de la sensación física que produce el tacto humano. Si nosotros nos acercamos a la Unité d'Habitation en Marsella, vamos a poder sentir esa rugosidad en las superficies. Además, vamos a comprobar de que el hormigón utilizado ha sido necesario de que pase por un proceso especial para que pueda vertirse y generarse esa textura en dichas superficies. Buenos días, profesora, compañeros y público general. En esta mañana les hablaré sobre los 3 últimos temas del deleite ver la arquitectura. El primer tema a tratar será la luz y los colores. La luz es quizás el elemento que más incide en nuestra percepción de la arquitectura. Nuestro principal receptor para apreciar en todo nuestro entorno que está a nuestro alrededor son nuestros ojos, y la luz que ilumina cada ambiente tiene una importancia crítica sobre la información para recibir. La percepción de texturas depende de la cualidad de la luz que incide sobre el edificio. El color se ha usado eficazmente en la arquitectura desde los tiempos del Paleolítico, como podemos observar en las pinturas rupestres de las cuevas. Aunque parezca muy raro, la importancia del color en la arquitectura es uno de los aspectos más claves de un proyecto. ¿Por qué? Porque en la arquitectura se usa la psicología, y la psicología pueden ir de la mano, sobre todo si estamos pensando en qué color escoger para una habitación o cocina. El color influirá en nuestro estado de ánimo y también en nuestro ahorro energético. El segundo tema es la fealdad. La fealdad puede definirse de muchas maneras, como una cualidad que resulta desconcertante, porque es ambigua o porque carece de un modelo aprehensible de relaciones, como una cualidad que percibimos como monstruosa porque no se ajusta a las normas comúnmente aceptadas, o como arbitrariedad y capricho artístico. Un ejemplo es el edificio de Frank Byrne para la Proven Life Trust Company, una fachada que claramente tenía una simetría bilateral que factiblemente estaba establecida de su propia época. Ornamento. El valor que se ha atribuido al ornamento en la arquitectura durante el siglo y medio ha oscilado varias veces a un extremo a otro. El ornamento también puede tener un fin estrictamente utilitario, como el realzar la longevidad de un edificio, por ejemplo. Las gárgolas que se proyectaban hacia el exterior de las catedrales góticas, esculpidas de una forma y de figuras quiméricas. El ornamento también puede cumplir una función acústica. El excelente ejemplo de ello es un edificio de Metropolitan Opera de Nueva York, de Lincoln Center. Por último, también puede ser la articulación de las partes del edificio un buen ejemplo de ello es el rascacielos de Guaranty Trust en Buffalo. Muchas gracias.